They just told us they use these San Pedro cactus, which are psychedelic. ¿Para allá? Listo. Derecho. I think he said 1500 años antes de Jesús. Sí. I know those sacred plants teach you about sacred geometry. La hembra y el macho, el bueno, el malo, el yin, el yang. ¿Cuál era el malo? ¿El hombre o...? Ajá, el hombre. Pero ¿qué tal? Han hecho un cambiazo. Where we are, Chavín de Huántar. Alright, y'all, good morning. This is the park PIB, where you can catch your bus to Chavín. We're going right over here with one of these agencies. All the agencies on the street go, they start leaving at around 5 in the morning, maybe every 45 minutes or hour. So yeah, on our way to Chavín. If you want to catch the bus, catch it here for 15 soles, or they have these private cars for 40 soles a person. Yeah. Alright, we're off the bus. We're in Chavín de Huántar or something. Huántar, thank you. Let's see if we can find our site. We found the most developed path. I'm guessing it's the one taking us where we want to go. We don't really have an idea. You think this is right? Sí. I think so. Let's ask this lady. Buenos días. Una consulta. ¿El Chavín queda por acá? ¿Para allá? Listo. Derecho. Gracias. Sí. Going the right way. Follow the river. It's the place. Bienvenidos al Monumento Arqueológico Chavín. Mi nombre es Edmundo, para las preguntas que pueden hacer durante el recorrido. Nos encontramos en el distrito de Chavín de Huántar, provincia de Huari, departamento de Ancash, Valle de los Conchucos, a 3.180 metros sobre el nivel del mar. El nombre de Chavín viene de un vocablo quechua que viene a ser Chaupín, que significa un lugar medio, un lugar centro. Entonces estos señores Chavín, hace 1400 años antes de Cristo, pues habían encontrado este lugar como un punto medio, como un centro, para poder edificar un gran templo, un centro ceremonial muy importante para esos tiempos de Chavín. Esta cultura Chavín también está entre los dos ríos, el río Huachexa, que viene desde la Cordillera Blanca, y el río Mosna, que viene de una laguna que se llama Can. Entonces, entre los dos ríos se encuentra, y la unión de estos dos ríos justo en esta esquina. Nos dice que la unión de dos ríos es un lugar mágico, un lugar energético. Es posible, por eso también ellos se habrían ubicado aquí, porque habían en esos tiempos también grandes maestros curanderos. Bueno, en esta parte encontramos una réplica de Stella Raimondi. La original se encuentra en el Museo de Antropología, Arqueología e Historia del Perú en la ciudad de Lima, en Pueblo Libre. Cabelleras de serpiente. Encontramos ojos de ave, una boca muy grande que son felino, boca felínica, cinturón de serpiente, garras felinas. Entonces los diseños como el ave, felino y el serpiente son los más resaltantes en esta cultura chavín. En toda la iconografía, en todo el arte, siempre resaltan estos tres animales. Y entonces cada uno de ellos representaba un mundo. Por ejemplo, el ave representaba el Hanampacha, el mundo de los dioses. El felino representaba el Keipacha, el mundo de los seres vivos. Y el serpiente representaba el mundo de nuestros ancestros. El Urimpacha, el mundo de abajo, el mundo de conocimiento, el mundo de la sabiduría. Entonces esa trilogía andina siempre vamos a ir encontrando en todo el diseño chavín, ¿ya? También este personaje está sosteniendo una vara en cada una de sus manos. Es una vara de poder, de autoridad para esos tiempos de Chavín. So he just told us they use these San Pedro cactus, which are psychedelic, for inspiration. And this is still an active archaeological site, still being explored. Hay formas de construcción que tienen formas piramidales. Y ese es el pasadizo, y acá hay otro piramidal. En el interior hay muchos pasadizos, corredores interiores, cámaras interiores. Algún momento se había
ocultado, se había tapado por completo. ¿Ya? Entonces muchos de los lugareños habrían ya venido invadiendo o habrían ya formado un pueblito pequeño sobre el templo sin pensar o sin saber que había una cultura abajo. Entonces lo que pasa es que estaban trabajando, haciendo sus parcelas, estaban haciendo sus criaderos de animales, sus viviendas, así, por mucho tiempo. Pero en eso el pueblo mismo, los pobladores mismos, habrían logrado descubrir a esta cultura chana. Entonces al momento de descubrir, ellos empiezan por su desconocimiento seguramente, empiezan a sacar, empiezan a buscar, empiezan a saquear. Entonces todas las cabezas bravas, las cerámicas, las piezas líticas trabajadas, todos estaban llevándose al pueblo. Y hasta inclusive habían usado como una cantera de material lítico para poder hacer sus construcciones en el pueblo. Ajá, así estaban haciendo por mucho tiempo. Pero menos mal, el arqueólogo Julio César Tello había venido acá al pueblo, se había reunido con todos los pobladores, en donde la gente pues se había ofrecido hacer un trabajo gratis para poder excavar. ¿Y qué tal hasta ahora? Interesante. Pagamos 10 soles cada uno para este tour. Creo que vale la pena, Sí, definitivamente. definitivamente. Claro, para los siguientes. Yeah, without the tour, you have no idea what you're looking at or why. La plaza, pero tiene una ligera inclinación, no sé si logran ver, ¿sí? Tiene una ligera inclinación y en esta parte hay un canal pequeño que recepciona el agua que drena las lluvias. En la esquina hay un sumidero, al medio hay un sumidero y aquí tenemos un sumidero. Entonces por ahí se drenaba el agua, por ahí se drenaba. Si no habría esos sistemas de drenaje, pues esto sería una laguna inmensa. A pretty advanced culture. I think he said 1500 años antes de Jesús. Sí, en el siglo I de Jesús. Yeah. Entonces, en este lugar habría existido un grupo de gente dedicado a hacer el estudio del tiempo, de las climas, quienes también estaban informando a mucha gente que venían de diferentes direcciones, ¿no? En busca de esas necesidades, más que todo para saber cuándo es la lluvia, porque la gente andina, la mayor parte, vivían desde la siembra, las cosechas, ¿no? Entonces, ellos pues habrían logrado esculpir un grupo de 7 hoyos en esta piedra negra y en cada uno de estos hoyos habría sido llenado agua limpia, agua cristalina, donde se habría convertido como espejos astronómicos. Entonces, con la ayuda del reflejo del agua desde aquí, ellos podían interpretar cada uno de los movimientos astronómicos, cada uno de los movimientos. Según sus estudios, según sus observatorios, ellos iban prediciendo, pronosticando el tiempo y así siendo informadores a mucha gente que venían de diferentes lugares. Ya para decir que ya señores pueden sembrar, pueden cosechar, pueden hacer cerámicas. Es posible que ellos estarían programando sus actividades a base de su calendario astronómico para esos tiempos. This was built 800 years BC. En esta parte un templo muy seguro, muy macizo. Para poder construir el templo, los chavín lo primero que habían hecho es diseñar una base muy segura. De aquí para abajo más o menos tiene 14 metros de construcción como base, como cimiento, y una amplia plataforma como un muro de contención, como un muro de protección. Sobre eso recién se construye el templo. Una forma piramidal trunca, como una forma trapezoidal, y con una altura de 14 metros, hasta donde estamos viendo solo tiene 12, nos falta 2 metros más arriba, ¿ya? También tiene una inclinación de 7 grados antisísmicos. Es por eso que ha podido soportar los grandes sismos,
los grandes aluviones que ha soportado, ¿no? En varias ocasiones. Entonces las construcciones también son bastante macizas. Así está la construcción, está construido entre piedra y piedra con pequeñas cuñas de piedra y pegadas con una argamasa de barro. Ahora las cuñas que va alrededor de estas piedras grandes, estas cuñas son cuñas antisísmicas. Cuando hay movimiento sísmico, estas cuñas va a ir amortiguando el movimiento sísmico, para eso son las cuñas. Ahora, toda esta construcción está hecho también con un amarre especial, un amarre antisísmico. Y entonces tenemos una línea de piedra gruesa, dos delgadas, una gruesa, dos delgadas, una gruesa, dos delgadas hasta el final. Esa es la forma de construcción, un amarre antisísmico. ¿Y cómo aprendieron a construir así? Eso, ahora eran unos grandes maestros arquitectos. ¿Cuál sería? O ellos estarían preveniendo que sus construcciones sean más seguras. Porque seguramente ellos ya vivían esos problemas de sismos, de aluviones. Y también ellos se ubicaron en un lugar de alto riesgo. Porque tenemos lugares muy agrestes, arriba, cerros, ríos, tenemos lagunas, nevados. Claro, ahora ya no tenemos mucho, ¿no? Por el tema del calentamiento global. Pero ellos sabían a dónde se metían. Es por eso, toda su construcción es antisísmico, muy segura. Por ejemplo, la pared de aquí hasta el otro lado, 7 metros de grosor. Dentro de esa pared lleva de rellenos de piedra. Piedras que son unas piedras alargadas, que están entrecruzadas como si fueran telas de araña. Y todo eso está asegurado con una argamasa impermeabilizada, utilizando el mucílago extraído desde la penca de la tuba. También en el interior del templo hay muchos corredores, muchos pasadizos. Eran lugares muy sagrados donde solo podían albergar algunos grupos privilegiados, algunos grupos como los sacerdotes. These guys were masters of architecture. We don't know how they learned, but I've got a clue. I see all of these sacred plants around, and I know those sacred plants teach you about sacred geometry. I think that you had not zero doubts about that. There are no doubts in my mind. How do you learn all of this 3,000 years ago? En esta parte encontramos una gran portada llamado Pórtico de las Falcónidas. El nombre de Falcónidas viene por la presencia de un grupo de aves tallados en el dintel. En este caso tenemos un dintel blanco, está casi íntegro, y tenemos un dintel muy pequeño. Pero en esos tiempos de Chavín, los dinteles eran del mismo tamaño. Donde estaban alineados a este punto centro, ¿lo ven? Esa línea, a eso estaban alineados ambos dinteles. Fíjense por abajo, así está el dintel, pero fíjense por este lado del dintel. Están grabados. Este es el ave que está grabado, este es el ave que está grabado en el dintel. Estos son aves, águila arpía, grabado en el dintel. Desde ahí nace Pórtico de las Falcónidas. Entonces, 7 aves al lado blanco y 7 aves también había al lado negro. Un lado es la hembra y el otro lado es el macho. Acá vemos el sexo masculino y el sexo femenino, la dualidad andina, ¿ya? Como decir blanco y negro, día y noche, la hembra y el macho, el bueno, el malo, el yin, el yang, la vida y la muerte, esa interpretación. ¿Cuál era el malo? ¿El hombre o...? Ajá, el hombre. El hombre. Pero ¿qué tal? Han hecho un cambiazo también, ¿no? Claro, no sabemos eso. Porque esta parte, en sí, las piezas son originales. Pero con los aluviones han sido caídas. Entonces ya ha sido reconstruido. Pero las columnas cilíndricas son originales. Sí, claro, es original. Sí. These people had some deep spiritual knowledge.
Bueno, entonces en esta parte encontramos una plaza circular hundida con un diámetro de 21 metros. Es un círculo perfecto y toda la plaza estuvo completamente decorado, como que vemos allá al fondo, todo alrededor con esos diseños, con su iconografía, con dirección a esa escalera donde conduce hacia la deidad principal, que es el lanzón monolítico. No sé si logran notar esta parte de las primeras hileras. Tienen la forma de un felino y eso estaba alrededor. También esto encontramos unas piedras muy grandes, muy gruesas, o las cuadraditas. También son personajes que están talladas con diseños muy diferentes. A este lado encontramos uno que está separado, encontramos un personaje donde está sosteniendo en un lado de su mano una planta maestra que es el cactus San Pedro. ¿Ya? Acá tengo, no sé si lo podemos ver. ¿Y cómo preparan ese cactus? Ahora eso, yo tengo intentando años y años, ¿Sí? queriéndome volver un maestro sanpedrista, pero alguien te tiene que enseñar. Y bueno, me han dicho que se saca la parte verde, la De cáscara, afuera. y se hace hervir nada más. Pero eso se tiene que hacer con la conexión con todos los sapos, un poco de chachando, tocando, bailando, haciendo unos sonidos muy especiales para que tenga ese efecto. Y tampoco ese cactus no tiene que ser cualquier cactus que tú lo puedes encontrar fácilmente por ahí, sino se tiene que ver cómo está el semblante del cactus y todo eso, donde que nadie mucho frecuentan a esos lugares. Entonces desde ahí también se tiene que sacar, pero haciendo las músicas, invocando a los cerros y todo. Recién tiene ese efecto. Tiene ¿no? rituales, ¿no? Rituales, claro. Porque si no es peligroso. Yo fui a un campamento que unos muchachos tomaron eso Ya. y toda la noche pucha, no nos dejaron dormir alucinando, pero los tuvimos que ayudar porque ya era algo que no podían controlar. Como Claro, decir, se el pasaron. demonio que tenían dentro ellos porque, o sea, tomaron sin ningún tipo de preparación, nada. Muchachos, ¿no? O sea, de 20, 22 años, ¿no? Ajá. Y de verdad que tuvimos que darle soporte porque si no hasta podría haber pasado una desgracia ahí, ¿no? Uf, Sí. sí. Por eso tiene que estar con la supervisión de un maestro, ¿no? Porque si el maestro no está a su lado, pues entonces, como él dice, puede ir muy lejos, Claro. hasta puede matarse, ¿no? Sí, Porque sí, es sí, una sí, alucinación muy fuerte. Peligroso. Entonces, hasta ahí tiene que el maestro sabe cómo lo hace, tiene que quitárselo eso con la música, no sé si lo puede regalar un chocolate, de repente puede soplarle con un tabaquito, o de repente, no sé, algunas cositas, ¿no? Eso. Mejor El hacerlo con sabe. maestro, con El chamán. maestro sabe, el chamán. Bueno, entonces en la plaza circular estaba así figuras, ¿ya? Aquí tengo un personaje que está sosteniendo el caracol, que está tocando el pututo. Acá tengo la medusa, que también yo saqué copia por aquí. Esta medusa, ¿ya? Ahí tengo la medusa. Ujú. Y acá tengo un personaje importante de esta época chavín. Está sosteniendo un pedazo de cactus. Nos está mostrando, está diciendo, esta es la planta, esta es la llave para poder ver, encontrarse con la deidad, o para visionar, o para hacer todo, esta es la llave. O sea, eso nos está diciendo este maestro, ¿ya? Entonces también tengo otro personaje que estaba también ahí en esas partes, pero actualmente estos están en el Museo Nacional de Chavín, ¿ya? Entonces saqué 2 copias. Pero se supone que esas piedras, las cuadradas, sí están puestas donde originalmente las encontraron. Claro, Eso sí. eso era, así era, todo claro. alrededor, sino que This is where the magic happened. hay una chacana. Posiblemente estos grupos de Chavín hayan pensado ubicar su deidad en el ombligo, en el centro de la tierra. Desde ahí nace Chaupín, el centro en quechua, Chaupín. Ya modernizado lo llamamos Chavín. Es posible también que estos grupos de Chavín hayan ubicado su dios primero, después las construcciones. Si no, no se puede. Esta chacana, esta deidad fue plantado ahí hace 1400 años antes de Cristo.
¿ya? Y entonces ahí ya había chacal, ¿ya? Entonces encontramos aquí los cabellos representando serpiente, ojos de aves, una boca de felino, orejeras, un collar, una mano hacia arriba, otra mano hacia abajo, un faldellín, taparrabo con cinturón de serpiente y sus pies en esta posición. Parece que está abajo meditando y mirando hacia arriba, como que está en un momento de conexión, en un momento de viaje hacia el mundo de los dioses. ¿Ya? Otra mano hacia abajo, quiere decir conectándose desde el mundo terrenal hacia el mundo celestial, hacia el mundo de los dioses. Eso está. ¿Ya? Entonces, por favor, con mucho cuidado. ¿Se sale por acá mismo o no? Sí, sí, por acá. De repente el lanzón te abre otra puerta, ya es otra cosa. Hermosas que se ha encontrado hasta la actualidad. Un lugar muy grande, muy bien ventilado. Este espacio era un lugar muy sagrado para esos tiempos. Son ambientes separados o divisiones donde cada persona, cada chamán o sacerdote de esos tiempos estaría meditando, se preparando de repente, ¿no? Para esos tiempos. O era un centro de curación, meditación, visión, o una ceremonia privada. Eso sería este espacio para ellos. La gente no vivía acá, hemos dicho, que estaba a sus alrededores. Entonces, pasen con mucho cuidado. That's where the shamans did their magic. These look like offerings. They've put coca leaves here and all of these holes. But you say that they also live like coca candy leaves. All of these holes have coca leaves and coca candy. It's a spiritual place. Place of meditation. Sacred ceremonies. These hallways are more than 3,000 years old. They've survived earthquakes, heavy rains. These people knew how to construct. Wow, lots of energy here. A lot of energy here. It's interesting to find the culture who was able to achieve so much so long ago, and to hear that they were highly connected to their plants. All types of psychoactive plants. That's what these coca leaves are here for. Present day offerings to the spirits, to Mother Nature. Big steps. Habían muchas cabezas clavas alrededor de todo el templo. Vemos las huellas donde iban las cabezas clavas, más o menos 2 metros de distancia, todo alrededor de todo el templo. Y ubicado a una altura de 12 metros. Bueno, tenemos ahí casi 3 metros, pero nos faltaría excavar casi 9 metros abajo para poder llegar a tener ese nivel del piso, porque todo esto es material aluviónico todavía, entonces falta trabajarlo. Y cada cabeza clava diferente, tamaños diferentes, formas talladas. ¿Qué profundidad tiene la parte? Bueno, dependiendo, hay de 70, 80, 90, 1,10 metros, dependiendo el tamaño de la cabeza clava. Esta es la cabeza, ¿no? Esta es la cabeza, y desde la misma piedra sale una clava que está empotrada en la parte. Desde ahí nace cabeza clava, ¿ya? Bueno, hasta ahora han logrado recuperar 106 cabezas clavas, de los cuales todos están en el museo. Con todo y la... Todo con todo. Clavo. Claro, algunos quebrados, porque hay una parte de la clava, hay otra parte de la clava, hay otra parte, o sea,
quebradas mayor parte. Algunas con toda la clava Claro, también. se cayeron. Ajá. Entonces, todos están en el museo, pero solo podemos apreciar 40 de ellas. Por las demás están todavía en el almacén esperando ser. Hola, buenas para dos, por favor. Y aquí vamos a encontrar algunos instrumentos de medición que se han encontrado en Chavinga. Las escuadras hechas a base de hueso cambido, hueso humano,